Bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas a los autores de los ensayos de la revista Amagi. El día de hoy contamos con uno de nuestros invitados, Javier Medina, quien es el autor del ensayo Las limitantes del espectro político y cómo esto atañe a la libertad. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Hola César, de verdad es un gusto poder estar acá, poder dialogar sobre el artículo que escribí, por supuesto, profundizar un poco más sobre este tema a nivel latinoamericano. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes saben, la revista Maggie recoge una variedad de conceptos, de temas, de importancia para las ideas de la libertad, no solo en Latinoamérica, sino también desde un enfoque hispanoamericano. Por eso a mí me gustaría el día de hoy que Javier puedas introducirte un poco, cuéntanos un poco de ti, quién eres, cómo llegaste a la revista Maggie. Como todos los estudiantes por la libertad tienen oportunidad para poder escribir en la revista MAI, pues apliqué. En mi caso, que de forma profesional soy estudiante de ciencia política en la Universidad de San Carlos, aquí en mi país, Guatemala. Además de eso, pues pertenezco a varias organizaciones de jóvenes, además de estudiantes por la libertad, organizaciones que principalmente buscan poner sobre la mesa el tema político y social en el país, ¿no? Guatemala como tal es una población bastante joven, prácticamente más de un tercio de la población es joven y muchos de ellos pues ni siquiera están empadronados en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando se habla de temas políticos, pues hay hasta cierto punto una ignorancia o un desconocimiento sobre lo que se está discutiendo, ¿no? Esa es principalmente la razón o el origen del artículo, el poner sobre la mesa un tema bastante candente o no en redes sociales, en medios de comunicación, que es el concepto de el espectro político, es decir, izquierdas y derechas. Y pues un segundo punto, un poco más vinculado a las ideas liberales, enfatizar en que dicho espectro genera ciertas dificultades y obstáculos para poder determinar qué movimientos políticos son propiamente liberales, ¿no? Y que se puedan manifestar en la realidad. Claro, comencemos por allí, precisamente por ese punto que tocas. Cuéntanos un poco cómo tú defines espectro político. Ya por ahí asumimos que se trata un poco de izquierda y derecha, pero si pudieras compartirnos un poco más allí, ¿qué sumarías? Ok, bueno, en mi artículo menciono específicamente que el espectro político se diferencia de lo que es la ideología o las ideologías. El espectro político básicamente son posiciones políticas en torno a ciertos temas, por ejemplo, el tema de la libertad, el tema de la igualdad, el tema de la justicia, y pues básicamente son simplificaciones, básicamente se aglutina a todas las facciones políticas, a todos los partidos políticos, dos bandos y un tercero que básicamente hace como de soporte, ¿no? La izquierda, la derecha y el centro político. Los grupos políticos de derecha se caracterizan, teóricamente hablando, y lo expongo en mi artículo, cito a algunos politólogos, la derecha históricamente pues ha apoyado la desigualdad económica y social. En este aspecto quizás nos vinculamos un poco los liberales porque, bueno, nosotros no estamos a favor de una igualdad material, ¿no? Como si en la posición de izquierda, ¿no? Pero en mi artículo trato de cuestionar a las derechas latinoamericanas, ya que muchas veces demuestran en la práctica que no tienen nada que ver con las ideas liberales, tanto en el aspecto de la democracia, porque tenemos derechas que son extremas, derechas autoritarias, como también en el ámbito de las políticas económicas, que muchas veces resultan siendo hasta aún más intervencionistas que las izquierdas moderadas, ¿no? Como las socialdemocracias. Entonces, básicamente trato de hacer una crítica y tomando esas críticas intento proponer algo más, proponer una solución desde las ideas de la libertad, sin dejar a un lado ese aspecto tan fundamental que es la política partidista. Claro, y tú lo planteas como las limitantes del espectro político y cómo esto impacta al final la libertad, tal cual como lo planteas en este momento. Pero si yo quisiera ir un poco a lo directo, porque a veces el liberalismo no encaja ni con la izquierda ni con la derecha, pero tampoco necesariamente está en el centro porque plantea nuevas situaciones. ¿Cómo tú ves al liberalismo en medio de ese espectro político? Yo lo veo como lo que realmente es, ¿no? Como una ideología. Hay que hacer esa aclaración, esa diferencia entre que el espectro político son posiciones, valga la redundancia, políticas vinculadas con los partidos políticos. Ahora bien, el liberalismo, como otro conjunto de ideas, son ideologías y se vinculan mucho con la filosofía política. Es decir, es algo mucho más amplio. El espectro de izquierdas y derechas busca reducir el tema político partidista a dos bandos, básicamente. Y esa es como la gran diferencia, ¿no? El liberalismo es mucho más allá de una derecha que casi siempre es estatista
y una izquierda que por supuesto tiene diferentes tintes, tintes populistas, tintes marxistas, tintes de carácter socialista. Precisamente en el debate latinoamericano, ¿cómo sientes que el espectro político ha impactado, tanto en el tema de derecha, izquierda y liberalismo? Wow, la verdad es de que aquí en Latinoamérica hemos sufrido mucho el tema de la polarización política, ¿no? Los liberales a veces terminamos inmiscuidos en esa misma polarización, ¿no? Muchas veces yo me he topado con liberales aquí en Guatemala que a veces han votado por derechas que son mercantilistas, ¿no? Y me preguntan, bueno, ¿qué opción tengo, no? ¿Qué alternativa tengo que yo con mis ideas? Pues no quiero que el socialismo del siglo XXI venga aquí a Guatemala y gane las elecciones, pero pues también reconozco de que hay derechas que son nocivas para la libertad. Yo creo que debemos de ser astutos y buscar una solución ante esa problemática, que principalmente es latinoamericana, o al menos lo vemos más cercano, pero es mundial. La verdad es de que la misma democracia liberal, esa democracia occidental, pues ha sido bastante criticada, bastante cuestionada, se ha debilitado mucho y eso ha generado que exista polarización y radicalización. Hay que entender que el espectro político de izquierdas y derechas genera radicalización en dos bandos, como que si fuera blanco-negro o bajo la lógica de amigo o enemigo, cuando realmente el liberalismo lo que busca es que exista un clima, un entorno en el cual las diferentes facciones políticas puedan negociar, puede existir consenso y por supuesto ahí surge el concepto de pluralismo. En sí el liberalismo es pacifista, trata de resolver las cuestiones de carácter social y político, no a través de la violencia, no a través del autoritarismo, cosa que sí hacen muchos movimientos de derecha. Yo lo menciono en mi artículo y considero que la solución pasa por promover proyectos auténticamente liberales que puedan demostrar en los hechos que son distintos a cada uno de estas facciones. Ajá, y ese último punto que tocas es muy importante, ya que en el debate, sobre todo en los últimos años, creo que no solamente en Latinoamérica, quizás probablemente en Occidente, intentan tomar un poco de Estados Unidos y de Europa, pues se ha presentado esta oportunidad en la que muchos liberales consiguen, por ejemplo, en partidos o en movimientos de carácter conservador, una alianza bastante fuerte para poder contrarrestar por lo menos en teoría a la izquierda. Sin embargo, eso se ha visto en los últimos años, pues no ha salido del todo bien. En Latinoamérica tenemos una ola completa de presidentes, de congresos y bueno, de elecciones nuevamente siendo ganadas por socialistas, por socialdemócratas y por populistas. Ahora, ¿cómo ves tú el liberalismo en medio de este debate? ¿Es realmente esa alianza, quizá con la derecha, una opción viable para generar, como tú lo dices, proyectos auténticamente liberales? Yo lo que creo es que debe ser lo opuesto, debemos de alejarnos de los proyectos políticos de derecha que son liberticidas, yo creo que es deshonesto y hasta cierto punto va en contra de nuestros principios y de lo que creemos el apoyar esos proyectos. Ahora bien, hago un paréntesis y lo menciono brevemente también en mi artículo, que en ciertas circunstancias, bajo la lógica de la misma negociación política, podemos hacer frente a ciertas iniciativas de ley, a ciertos proyectos políticos de la izquierda, pero eso no significa que los proyectos liberales asuman como propia la agenda de esos partidos de derecha. Los partidos políticos liberales deben de tener una agenda propia, una agenda liberal a nivel económico, político y social, y no ceder ante ella. Por supuesto que en política partidista y bajo las dinámicas del sistema político siempre va a haber, siempre va a tener que prevalecer el consenso, ¿no? Vivimos en una democracia, debe de existir negociación, estrategia política, que eso sucede en todos los países. Sin embargo, a la hora de estar en las elecciones, a la hora de intentar persuadir a los votantes, debemos de decantarnos por proyectos y agendas auténticamente liberales. Debemos de demostrar con hechos y no con palabras que somos distintos, porque de nada sirve que en ciertos contextos apoyemos o estemos vinculados o tengamos cierta afinidad con algunas políticas de la derecha, tal vez alguna que otra política económica, alguna política de apertura comercial, pero que eso sea un 10% y el otro 90% sea antiliberal, no nos conviene a nosotros. Entonces, lo que debemos de hacer los liberales es, en primera instancia, no tenerle miedo a hablar de política, a participar en política, porque es algo natural y es algo normal de nuestras sociedades. Y en segundo, debemos de diferenciarnos, porque los jóvenes principalmente están buscando espacios para participar. Y si nosotros no abanderamos esa agenda, van a ser partidos de derecha y de izquierda quienes logren
conseguir esos votos de la juventud. Es evidente que en algunas situaciones parece que ver incluso una huida, los movimientos liberales se rehúsan a participar de la acción política en sus países, porque consideran la política, bueno, en menor o mayor medida algo criticable. Por eso yo quisiera volver a retomar este punto en la conversación, pero ¿cuál crees que son las principales oportunidades que tiene en este momento el movimiento por la libertad en Latinoamérica y en España? Yo considero que existe una ventana de oportunidad, como bien lo dijiste en un inicio, em, el socialismo del siglo XXI hace unos 10 años, pues cubrió prácticamente todos los países de Latinoamérica. Luego, pues la derecha hasta cierto punto logró ganar terreno con ciertos presidentes en Argentina, en Chile, en Colombia y en otras latitudes. Y ahora estamos nuevamente volviendo al socialismo del siglo XXI. O sea, ese péndulo de izquierdas y derechas nos damos cuenta que no ayuda en nada, porque las derechas que les precedieron en una etapa pre-COVID mostraron que las políticas económicas, las políticas sociales, todo lo vinculado, incluso al menos en el caso particular de aquí de Centroamérica, el tema de las drogas, el tema de las maras, pues no funcionó. Esas políticas no lograron resolver problemas que atañen a las personas. Por supuesto que ahora estamos a merced del movimiento bolivariano, ¿no? Nuevamente de la bandera del socialismo del siglo XXI, que ya ha demostrado muchísimas veces que es profundamente desastroso, ¿no? Estamos ante una oportunidad dorada, una oportunidad de oro para poder catapultarnos políticamente. Por supuesto, hay que hacerlo con cautela porque sabemos bien de que cada uno de los sistemas políticos de los países pues están cooptados, a veces hay ciertos intereses y pues eso hasta de cierto modo dificulta la acción política. Ese es un aspecto y el otro aspecto creo yo que el tema de las redes sociales. Actualmente es una gran oportunidad que no se tenía en otros años, en otras décadas. El uso de las redes sociales, de TikTok, de Twitter y demás puede ser de gran utilidad para movimientos políticos que no han sido del todo escuchados, ¿no? Antes las campañas políticas eran físicas, ¿no? Se pegaban afiches en postes, centros comerciales, en otros lugares. Estamos al alcance de un solo clic poder llegar a una audiencia de más de 10,000 personas, ¿no? Así que esos dos puntos creo que son clave y quizás un tercer punto es el desencanto un poco de la democracia, ¿no? Los índices de democracia en Latinoamérica pues están por los suelos y qué mejor que una propuesta verdaderamente democrática, liberal, por supuesto, que enfatizo también en el artículo que hay que velar por la democracia con el apellido liberal, en contraposición con movimientos autoritarios, populistas y dictatoriales. Claro, y yo quiero hacer una pregunta un poco polémica, pero creo que es importante poder remarcarla. Porque el liberalismo se diferencia quizá de una manera muy evidente del socialismo, y sobre todo en Latinoamérica, por sus posturas económicas. Porque mientras el socialismo busca planificar la economía, controlar la vida de las personas, y ya vemos las catastróficas consecuencias que tiene esto, a veces pareciera que no queda muy claro cuál es la diferencia del liberalismo con la derecha. Que a algunos la derecha le parece por mencionar un caso, el presidente Bukele en El Salvador, un político que en apariencia es muy eficiente, que en apariencia disminuye la inseguridad, otorga mayor sensación de seguridad, pero a la vez está atentando contra las libertades civiles y contra muchísimos individuos, indiferentemente. Entonces, ¿cómo tú puedes diferenciar al liberalismo de ese tipo de derechas? Si nos damos cuenta desde una mirada pragmática, pues las derechas en Latinoamérica tienen una constante, ¿no? Que no se preocupan por la libertad económica. Las derechas en Latinoamérica, y lo vimos con el tema COVID, pues son intervencionistas, limitan la propiedad privada, limitan el comercio, imponen aranceles para beneficiar la industria local, que es algo profundamente iliberal. Así que hay que hacer esa clara diferencia, ¿no? Que pueden existir derechas liberales, pues ok, como vuelvo y lo repito, el mismo concepto de derechas e izquierdas son formas para simplificar la complejidad social. Es un intento de los politólogos para reducir las facciones políticas en dos, que las mismas derechas son profundamente iliberales. Y otro aspecto también a recordar es que el liberalismo respeta al individuo tanto a nivel económico como a nivel social y cultural. Es decir, todo lo que tenga que ver con cuestiones privadas e íntimas como cuestiones como la preferencia sexual o ciertos tipos de conducta e incluso el tema de la religión son cuestiones que atañen al individuo y las derechas no lo entienden. Eso es algo que también debemos de aclarar. Y el último punto,
Las mismas derechas, históricamente, o por lo menos las más extremas, no velan por la libertad, sino que ellos ven la desigualdad como algo normal, pero lo radicalizan al punto de defender jerarquías sociales, que ellos te venden la idea de que hay individuos que valen más que otros en la sociedad. Eso es algo profundamente iliberal también, porque el liberalismo defiende la igualdad ante la ley y por supuesto no considera que ciertas características raciales, cierta posición económica genera mayor dignidad en una persona. Así que esos son puntos para poder identificar qué movimiento político es liberal o no. Y yo creo que podemos aglutinar esas manchas de ciertos partidos políticos derechistas con un tinte conservador, ¿no? El conservadurismo, pues aquí en Latinoamérica es muy marcado y se observa mucho en los partidos políticos de derecha. Conservadurismo es básicamente sinónimo de no estar a favor de las preferencias de la libertad sexual y de ese tipo de cuestiones que son eminentemente íntimas. Claro, porque todo esto desarrolla un mismo hilo conductor. El liberalismo se preocupa por la libertad en todos los aspectos del individuo, no solo en lo económico, claro que es importante, pero una vez que lo económico está resuelto, surgen otras libertades que tienen que llevarse al debate social y que en la Latinoamérica en la que vivimos, pues terminan formando parte de muchos tabús que no permiten finalmente el individuo se desarrolle. Entonces la libertad es un todo indivisible que no se puede disgregar en lo económico, en lo social, sino que viene todo, digamos, es lo que realmente nos permite ser liberales. Y por eso yo quisiera hacer una última pregunta para condensar un poco el tema. Es si pudieras dejarle una sola cosa a la persona que te está escuchando ahorita para invitarla a leer tu artículo, ¿qué sería? Yo le diría de que voltee a ver la realidad, no solo de su país, sino que a nivel internacional, del contexto en el cual la política se está desenvolviendo actualmente. Los radicalismos y ese péndulo de izquierdas y derechas, pues ha generado desastre a nivel económico y a nivel social en los países. Lo podemos rastrear desde Bolsonaro hasta Maduro y otros presidentes populistas en la región. Lo que yo dejaría como una reflexión es que analicen y se preocupen por el tema político. Principalmente escribí este artículo pensando en los liberales que a veces en el momento de las elecciones no saben a quién votar, ¿no? No saben qué hacer o en el momento en el cual ellos en sus comunidades quizás quieren hacer un cambio, quizás quieren participar, pero no saben en dónde están parados, ¿no? Yo lo que les digo es de que es importante participar en política, es importante que se deje a un lado hasta cierto punto una postura demasiado economicista y que se voltee a ver el tema de la política partidista. Ese es un punto y yo creo que otro punto también a considerar es que si nosotros no participamos, si nosotros no ponemos sobre la mesa una verdadera agenda por la libertad, alguien más lo va a hacer. Y ese alguien más regularmente va a ser socialista o va a ser un personaje de derecha conservador. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los liberales? Deben de analizar esa situación y si realmente queremos proponer un cambio, queremos tratar de mejorar nuestras sociedades, también debemos de pelear en ese frente, ¿no? Está excelente y es de lo mejor que podemos hacer, invitar a las personas, tener coloquios, tener actividades, tener eventos, pero también debemos de activar en ese frente, ¿no? Yo sé que es un poco complicado, yo sé que seguramente va a generar cierta dificultad bajo las lógicas que hay en cada país en torno a los intereses que pueden existir, pero es necesario. Esa es como la reflexión para los liberales, para que podamos nosotros romper ese espectro político de izquierdas y derechas. Excelente, Javier. De verdad que esta conversación me ha agradado muchísimo. Tu ensayo toca uno de los puntos fundamentales que Amagi quiere compartir, que Amagi quiere invitar a debatir, y es precisamente la posición de las ideas de la libertad en la realidad política que viven nuestros países. Por eso yo también los invito a leer no solamente el artículo y el ensayo de Javier, sino todo lo que pueden encontrar en la revista Maggie, que ya se encuentra publicada. Pueden verla en las redes sociales, Estudiantes por la Libertad en Latinoamérica, o buscarla por internet. Ellas podrán acceder a este contenido de manera gratuita. Entonces, Javier, nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación el día de hoy. Espero que podamos seguir conversando en futuras oportunidades. Hasta luego. Muchas gracias, César, por la invitación y pues que puedan leer la revista y a los demás autores.